Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva y de la Asamblea. Durante la presente administración del presidente Felipe Calderón, los programas que atienden al sector social fortalecieron sus acciones para mejorar la calidad de sus servicios y ampliar su cobertura en las distintas regiones del país, haciéndola extensiva a los grupos vulnerables. Los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010 demuestran que en la última década se han experimentado avances significativos en la calidad de vida y en aspectos indispensables para el desarrollo humano. Estoy hablando del censo, por eso me extraña que escucho aquí cifras realmente distintas cuando ha hecho referencia a esto el senador René Arce, pero pues desde mi punto de vista y desde mi opinión y mi sentir, venimos con las cifras reales y no queremos contribuir a que estemos en una obra teatral. Creo que estamos convencidos de lo que hacemos y de lo que decimos. Muchas gracias. Gracias al impulso de estos programas sociales, la población en extrema pobreza, en términos generales, no aumentó entre el año 2008 y 2010, momento de la mayor crisis financiera internacional de la historia reciente. Sin embargo, hay aumentos en algunos estados y más adelante vamos a verlo. Durante la crisis económica, países como Brasil o Estados Unidos disminuyeron su gasto social. Este gobierno decidió incrementarlo y fortalecer los apoyos sociales. El gasto social actuó a favor de la contención de la pobreza. El crecimiento del gasto de Sedesol durante 2008-2010 fue de 39%, mientras que entre 1994 y 1966 se redujo 51%. Esto es, en la crisis que fue producida en nuestro país del 94 al 96, el gasto social se redujo 51% y ahora se incrementó en 39%. Por eso es importante decir que el oportuno incremento y manejo de la política social en el país ha permitido que México, al interior de la OCDE, haya sido uno de los pocos países que mostró una caída de las tasas de pobreza durante la última década. Esas son cifras internacionales y de una institución, pues con el reconocimiento de esa comunidad internacional. En 2010, solo el 5.3% de la población vivía en pobreza extrema, lo que representa un avance de 86% respecto a la meta establecida para el 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aquí es importante decir que desde luego pues la economía tiene una gran relevancia para que la pobreza en términos generales pueda superarse, y me parece que habría que darse en México las condiciones. No solamente, desde luego, hay que entrar a un análisis del debate sobre la aplicación de los modelos sociales. La economía social es uno de estos modelos que tenemos que discutir, pero también dar las condiciones de competitividad en México para mejorar la economía. Ahí está la reforma laboral. Hace meses atrás, más de un año, casi va a ser 2 años, que el Grupo Parlamentario de Diputados del PAN en la Cámara de Diputados presentó una reforma laboral. Después se sumó una reforma del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y hasta hoy no se ha procesado y no le hemos dado a México esas condiciones de competitividad que, aunado a una política social que vaya directo a combatir o a hacer menos lacerante las necesidades y las carencias de la población en pobreza, nos dé a todo el país mayores condiciones de equidad y de justicia. Por otro lado, a mí me parece importante resaltar que la evolución que ha observado la pobreza en el país demuestra que entre el 2000 y el 2006 se mantuvo una tendencia estadística de descenso. Por eso, cuando se habla que se están haciendo millones de mexicanos
en los gobiernos del PAN, pues simplemente que se refieran a las cifras que no da el gobierno federal, que da el Coneval, que es el máximo intento que hasta ahora nos hemos dado, por cierto, los legisladores que creamos el Coneval, para que sean académicos los que evalúen las cifras de la pobreza y el impacto de los programas sociales. Y quiero decir aquí que, por ejemplo, el descenso de 52.7 millones de mexicanos a 44.7 de mexicanos en el total que suma la pobreza se dio entre estos años, entre el 2000 y el 2006. Y esta tendencia se mantuvo hasta el 2008 y desde luego cambió en virtud del impacto de la crisis económica internacional vivida en ese año. Pero también es importante señalar y comparar qué pasó entre el 94 y el 96, años de una gravísima crisis económica generada por la economía de México, no por la economía internacional. En esa crisis, que fue menos severa que la iniciada en el 2008, el número de mexicanos en condición de pobreza se incrementó en 15.7 millones de mexicanos, 54% más mexicanos en pobreza que en 1994, porcentaje muy superior al 5% de incremento de la pobreza a partir del 2008. Lástima que mi gráfica es chiquita, pero se las puedo hacer llegar, y la gráfica es, desde luego, del Coneval. Es muy clara y muy precisa. Por otra parte, por primera vez, tanto el Coneval como el INEGI incluyeron los indicadores contenidos en la Ley General de Desarrollo Social. Lo anterior dio lugar a identificar la evolución y los distintos criterios utilizados para medir las carencias en la calidad de vida, con lo cual, por primera vez en la historia, ante un episodio de crisis, la pobreza extrema disminuyó de 10.6% a 10.4%, 2 puntitos muy pequeñitos con respecto a lo que tenemos que hacer, pero cuando menos no se incrementó en la cantidad de pobres que se hubiera incrementado si no se hubieran destinado más recursos a paliar solamente esa crisis económica internacional. Y además es importante señalar que la pobreza nacional no es una pobreza así en conjunto. La pobreza nacional es una suma de la pobreza en los estados de la República. Y aquí les voy a mencionar a las 5 entidades que aparecen en primer lugar en el orden en que se mencionan, que son los principales estados con mayor diferencia. Fíjense ustedes en el aumento de la pobreza más lacerante, la pobreza alimentaria, la pobreza extrema. Esto es, este incremento se dio entre 2008 y 2010. Primer lugar, Estado de México. Segundo lugar, Estado de Veracruz. Hay que decirlo. Tercer lugar, Jalisco. Cuarto lugar, tristemente, Estado de Yucatán. Y quinto lugar, Querétaro. También es de resaltar que de los primeros 4 estados listados, 3, el Estado de México, Veracruz y Yucatán, mantienen un alto porcentaje de población en pobreza, situándose entre el 40 y 60%, fíjense ustedes, del total de la población en cada estado, de acuerdo a los resultados del Coneval en la medición de pobreza 2010 para cada entidad federativa. Además, con estos mismos indicadores que miden la pobreza, que es importante resaltar, ya no solamente se mide en términos de ingreso, sino de las carencias de las familias mexicanas, fue posible identificar estos logros. 1. Alcanzamos el nivel mínimo de desigualdad de la historia reciente de México. Entre 2000 y 2010, la desigualdad del ingreso se redujo 9.3%. Sin las transferencias del gobierno federal, la desigualdad se habría elevado
3.2% entre 2008 y 2010. Gracias a las transferencias del gobierno federal, evitamos que 1.7 millones de personas cayeran en pobreza extrema. Y, por cierto, estas transferencias se refieren al programa Oportunidades, que ha sido evaluado internacionalmente como un programa que realmente ayuda a elevar la calidad de vida, porque incluye la asistencia a la escuela, es decir, ha reducido la deserción escolar, sobre todo de las niñas, y porque incluye la nutrición y el seguimiento de salud de los menores. También es importante decir que gracias a estas transferencias se evitó que 1.7 millones de mexicanos cayeran en pobreza extrema. Muchas familias solamente cuentan, o es la mayor parte de sus ingresos, esas transferencias que reciben a través del programa Oportunidades. Con la mayor crisis económica internacional en la historia, por primera vez la población vulnerable por carencias sociales se redujo en 10%. 3.9 millones de mexicanos dejaron de ser vulnerables a las carencias sociales y 4.2 millones de personas dejaron de tener al menos 3 carencias. Esto se refiere a la carencia de salud, de alimentación y de educación. Como resultado de lo anterior, es posible afirmar que los programas sociales permitieron conseguir avances en rubros de primera necesidad, los que les he mencionado, incluyendo la vivienda, por cierto, como otra carencia importante que ha sido atendida, cuando menos en servicios básicos. Les doy algunos ejemplos y estoy pendiente de mi tiempo, presidente. Los servicios de salud ahora cubren a una mayor cantidad de personas en 2008. El 40.8% de la población carecía de acceso a los servicios de salud y en el 2010 la cifra ha disminuido a solo 31%, que es mucho decir, por cierto, 31% de la población mexicana que no tenga acceso a la salud. Creo que es un problema que hay que atender con urgencia y, desde luego, con los gobiernos estatales, porque la salud es un ámbito descentralizado. Y durante las décadas de los 80s y 90s, el 8.3% de la población fallecía debido a enfermedades infecciosas y parasitarias. Estas son enfermedades asociadas, desde luego, a la pobreza. Y en la década de estos gobiernos, esta cifra solo representa un 3% de la población, es decir, más del 5% se redujo las muertes por estas enfermedades. En materia de educación, el rezago educativo en México ha sido abatido también año tras año y se redujo en un 20% para 2010. Concluyo, señor presidente, con unos comentarios finales. Es de subrayarse que ya en 2011 los programas sociales han mejorado la calidad de vida de millones de mexicanos. Esto a pesar de las dificultades por las que se han atravesado en materia económica y social, pero sobre todo a contracorriente de las inercias de viejos estilos clientelares de operación del gasto social que en diversas entidades de la República han intentado que los recursos sociales no lleguen con la eficiencia, con la transparencia requerida a quienes más lo necesitan. Por tal motivo, yo pediría a mis compañeros senadores que presten atención a la iniciativa que presentamos para tener un padrón nacional de beneficiarios de desarrollo social, que fortalecería, de ser aprobada, la transparencia del gasto social y la información acerca de los recursos que reciben los beneficiarios y los recursos otorgados a los programas sociales en todos los estados de la República. Por otro lado, también es necesario que se tengan reglas de operación claras de los programas sociales que se aplican en las entidades federativas, como los tienen los programas sociales del orden federal, que son registrados en Hacienda y que incluso van incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Y como, cuando menos lo observamos así, algunos de los senadores presentes, en la última década México ha tenido un avance significativo en el cumplimiento de la política social
Es claro que existe todavía mucho por hacer, pero tenemos que lograrlo realmente en la aplicación de los programas sociales y con una economía más sólida, a fin de erradicar de manera total las carencias tan lacerantes que sufre todavía una parte importante de la población. Hay que aumentar los esfuerzos para alcanzar un México de igualdad de oportunidades, en el que sea posible que todos los mexicanos vivamos mejor, principalmente los más vulnerables, que gocen de una vida presente y futura plena, independientemente de las coyunturas políticas y electorales y de los gobiernos que tengamos en nuestro país. Muchas gracias.